¿Está condenada España a vivir cada tanto un mega escándalo de corrupción? Pedir perdón a la ciudadanía. Según desvela ese informe de la UCO, los amaños comenzaron desde el minuto 1 de Ábalos en el Ministerio de Transporte. ¿Cómo calificarías la figura de Ábalos dentro de toda esta trama? Ábalos ha sido pues el más fiel, ¿no? O está siendo Justo. el más fiel de todos, ¿no? ¿Por qué? Él piensa de manera equivocada que con lo que hay encima de la mesa no hay materia más que suficiente para que le condenen y José Luis Ábalos va a acabar en la cárcel. ¿Crees que la UCO también tiene conciencia de todo lo que hay alrededor de Zapatero? Estoy convencido. Todas las gestiones que está haciendo en favor de narcodictaduras, todo eso es gratis. Zapatero no me cabe ninguna duda de que va a caer. Hablemos de Begoña, que Begoña tiene mucho por ahí que contar, yo creo. Begoña Gómez descuelga el teléfono. Llama a su marido, a Pedro Sánchez, para que Air Europa cobrara 200 millones de euros que le debía Venezuela a esta empresa, ¿no? La pregunta que tenemos que hacernos es, interés. ¿Begoña Gómez cobró dinero por beneficiar a empresas privadas? ¿Cómo ves el tema de las saunas? Porque eso tiene un trasfondo muy interesante. Lo primero que yo creo que habría que aclarar es que no son saunas, que son prostíbulos. ¿Aportó su suegro con dinero de la prostitución fondos para que él llegara a la Secretaría General del Partido Socialista? Eso es lo que estamos investigando. Yo he estado con el hermano de Sánchez en la cola de un supermercado. Me dio mucha ventaja, ¿no? Porque él mismo no era consciente de que se le estaba investigando y por lo tanto cometían errores. ¿Alguna pista por dejar a la gente ahí expectante? Bueno, pues sin dar demasiados datos, yo lo que te puedo decir es que en breve va a aparecer un importantísimo político del Partido Socialista en toda esta trama de Koldo, Ábalos, vinculado. Obviamente va a aparecer porque ha cobrado dinero de una de estas empresas. Muy buenas, familia, y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy traemos un podcast súper potente de una persona que yo creo que ya tiene a Pedro Sánchez casi como compañero de cabecera, prácticamente, porque le tiene más investigado que yo creo que a nadie. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Pues es un placer estar hoy aquí contigo. Muchas gracias. Muchos te conocerán de toda la trama del PSOE, pero haz una pequeña presentación para el que no te conozca. Bueno, pues soy periodista de investigación. Actualmente soy el jefe de investigación del periódico El Debate y en paralelo colaboro con varios programas de televisión en Mediaset, en Telecinco, en 4, en otros canales de televisión y también de radio. Y bueno, me dedico básicamente a investigar casos en su mayoría de corrupción política, también de corrupción empresarial. Soy autor de 2 libros. El primero, Juan Carlos I, el rey en el desierto, donde cuento cómo el gobierno de Pedro Sánchez expulsó a don Juan Carlos de España para tapar sus propios escándalos. Y este de aquí, que es el último que he sacado, La Sagrada Familia. Fíjate si ha tenido que investigar, que le ha salido un libro así de tocho, ¿eh? Sí, efectivamente. O sea, le ha salido un libro así de tocho, no hay poco. De hecho, a mí me sorprendió, ¿no? Porque yo suelo escribir con letra muy pequeña y cuando me llegaron los primeros ejemplares del libro me llamó la atención. Más de 500 páginas, ¿no? De investigación a todo el entorno político y familiar de Pedro Sánchez. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo te empieza a llegar a ti cosas del entorno de Sánchez, del PSOE? O sea, ¿qué es lo primero que te llega? Bueno, a ver, esto es una investigación de hace muchísimos años, ¿no? Y la verdad es que yo me pongo a investigar a Pedro Sánchez pues desde el primer momento que llega al Palacio de la Moncloa, ¿no? Que llega el 1 de junio del año 2018. Pero verdaderamente todas las investigaciones que lo que han provocado es que su mujer, su hermano, otros familiares y desde luego todo su círculo político estén hoy en el banquillo, estén siendo investigados por delitos de corrupción gravísimos, pues todo eso empieza hace varios meses, ¿no? O mejor dicho, varios años, ¿no? Realmente la primera figura que todos investigamos fue la de José Luis Ábalos y comenzamos a publicar pues todo lo que giraba en torno a, pues desde sus relaciones con la prostitución a lo más grave, ¿no? Que es el cobro de comisiones ilegales, que todo eso se acentúa a raíz de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo cese en el año 2021 y ahí es cuando él, creyendo que nadie le estaba investigando, se dedica a viajar por numerosos paraísos fiscales y otro tipo de países y bueno, y gestionar todo lo que a día de hoy está investigando la Guardia Civil. A mí en su momento me chirreó mucho esa salida de Ábalos, que no se comentó demasiado, pero es como uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez de repente, de un día para otro, se va. Por lo que sea, le cesan. O sea, yo creo que ahí los medios no hicieron un trabajo de, oye, ¿y por qué han cesado a este hombre? Simplemente se fue, desapareció. A ver, Sánchez realmente lo que dijo, lo que él explicó públicamente, y además es que lo ha hecho recientemente, porque desde que lo cesó ha estado prácticamente en silencio, ¿no? Es que, bueno, que el gobierno, había varios ministros que estaban muy quemados por toda la gestión de la pandemia del coronavirus, pero la realidad fue bien distinta, ¿no? La realidad es que el presidente del gobierno, tal y como ha acreditado la Guardia Civil en varios informes policiales,
tuvo conocimiento a través de un chivatazo de que la Unidad Central Operativa, la UCO, estaba investigando a Ábalos, a Koldo García, al empresario Víctor de Aldama y todo lo que giraba en torno a esa trama de corrupción que a día de hoy está investigando el Tribunal Supremo. Y el presidente del gobierno lo que hizo fueron dos movimientos. Primero, cesar a Ábalos y luego, varios meses después, blindar a Mariano Moreno Pavón, que es el gerente, el tesorero del Partido Socialista, que lo que hizo fue cesarle como gerente y colocarle en la empresa pública de uranio con un sueldo de 245.000 euros anuales, uno de los más altos de toda la administración. ¿Cómo calificarías la figura de Ábalos dentro de toda esta trama? O sea, porque mucha gente yo creo que le ve como un hombre que le han traicionado y él era como, dentro del contexto del PSOE, alguien generoso, por así decirlo. Pues al final, fíjate, el tiempo a mí lo que me ha hecho es pensar que Ábalos ha sido pues, el más fiel, ¿no? O está siendo Justo. el más fiel de todos, ¿no? ¿Por qué? Y me remito a un movimiento que hemos visto hace bien poco, ¿no? Cuando días antes de que tuviera que volver al Tribunal Supremo, él misteriosamente y de manera repentina comunica que se queda sin abogado porque ha decidido prescindir de los servicios profesionales de su letrado. Todos lo interpretamos como que, bueno, que era una jugada porque se temía que el magistrado Leopoldo Puente pudiera decretar su ingreso en prisión provisional, pero la realidad era bien distinta. La realidad era que su abogado le había propuesto llegar a un pacto con la Fiscalía Anticorrupción. Yo tengo información de que Ábalos, uno de los tesoros que mejor guarda, son todos los secretos del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Y su abogado le propuso poner encima de la mesa toda esa información turbia. Él se negó y como consecuencia de eso, pues bueno, tuvo que cambiar de abogado. Finalmente no entró en prisión, pero respondiendo a tu pregunta, ¿por qué hizo eso? Bueno, pues por dos cuestiones. Primero, porque es el más fiel de todos, ¿no? Y luego, porque no nos engañemos. Él piensa de manera equivocada que con lo que hay encima de la mesa no hay materia más que suficiente para que le condenen. La realidad es que sí, la realidad es que está acreditada la organización criminal, el cohecho, la malversación de fondos públicos y José Luis Ábalos va a acabar en la cárcel. ¿De manera segura? Estoy convencido. Tardará más, tardará menos, intentará dilatar todo ese proceso todo lo que pueda, pero una prisión provisional no se la quita a nadie y yo estoy convencido de que Ábalos va a acabar condenado, va a ingresar en prisión, pero como también van a acabar condenados la mujer y el hermano del presidente del gobierno. ¿Crees que la UCO también tiene conciencia de todo lo que hay alrededor de Zapatero? Estoy convencido. ¿Por qué? Porque la UCO está recibiendo muchísimos testimonios de testigos que han estado muy cerca de todas estas tramas de corrupción y sin que un juez les haya llamado a declarar de manera voluntaria han acudido a la Guardia Civil y están poniendo toda esa información encima de la mesa y José Luis Rodríguez Zapatero, todas las gestiones que está llevando a cabo en países como Rusia, China y Venezuela, pues va a acabar trascendiendo, ¿no? Yo mismo te confirmo que estoy investigando al expresidente del gobierno y lo que verdaderamente es incomprensible es cómo es capaz de haber tejido durante estos últimos años un patrimonio inmobiliario millonario que en su mayoría ha sido pagado al contado. Tiene una casa en Aravaca, que es una de las zonas más caras de Madrid, tiene una villa impresionante en las Islas Canarias, se ha mudado recientemente a una casa en Las Rozas, que es uno de los municipios también a las afueras de Madrid, pues donde las casas son más grandes, tiene propiedades en León, está adquiriendo también bienes inmuebles para sus hijas y es muy llamativo, ¿no? Porque él renunció al poco de salir del Palacio de la Moncloa a la pensión que le corresponden a todos los expresidentes del gobierno porque explicó que iba a trabajar para empresas, ¿no? Y es un misterio que a día de hoy, tantos años después, no se conozcan cuáles son las fuentes de ingreso de un expresidente del gobierno, ¿no? Y por supuesto, la gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿todas las gestiones que está haciendo en favor de narcodictaduras, todo eso es gratis? Porque tú y yo sabemos que eso no es así. Sí, porque a ver, la figura de Maduro en cierto modo podemos decir que se sostiene más o menos con la intermediación de Zapatero en un poco la observación de las elecciones que se hacen. Pero lo que es incomprensible es cómo Europa se traga todo eso. En el sentido de, oye, hay un señor que vaya a ver qué pasa y ese señor tiene legitimidad cuando se ve que realmente está muy relacionado con el régimen chavista. Y de hecho, de eso se vale Maduro, ¿no? De que al final no deja de ser un expresidente del gobierno de España y Zapatero con esa forma de ser, con ese aspecto físico, ¿no? Acuérdate que le llamaban Bambi cuando se presentó a la Secretaría General del Partido Socialista hace tantos años, porque era, pues en fin, a priori una ovejita, cuando luego al final hemos
acabado viendo todo lo que ha estado haciendo. Y verdaderamente, ¿por qué Zapatero se pone en el foco de todo, ¿no? Y todos nos empezamos a preguntar por su nivel de vida. Pues porque se está dedicando a blanquear a Nicolás Maduro, a los Castro en Cuba, ahora en China, porque él está viendo cómo las autoridades estadounidenses cada vez más tienen cercado a Maduro. ¿Y qué es lo que está haciendo? Virar su negocio de asesoría para China. De hecho, yo tengo constancia de que Zapatero y Xi Jinping tienen interlocución directa y, de nuevo, siempre con dinero de por medio. Y que también están entrando ciertas inversiones de China en empresas como puede ser Ebro, que es española, para la fabricación de coches, que en el fondo son chinos, en España. O sea, ¿quién está intermediando con todo esto? También hemos visto a Sánchez reunirse con los chinos. Yo creo que está empezando a haber un planteamiento de me alejo de Estados Unidos, empiezo a abrazar a China. Totalmente. Pero por lo que hemos comentado antes, ¿no? Porque Zapatero es consciente de que, mira, Hugo Carvajal, el conocido como el Pollo Carvajal, Eso también tiene tela. fue efectivamente un alto cargo del ejército en Venezuela que durante muchísimos años fue el jefe de los servicios de inteligencia militares. Estuvo un tiempo desaparecido porque salió de Venezuela en extrañas circunstancias, se instaló aquí en España, concretamente en Madrid, y él el verdadero temor que tenía es que le extraditaran a Estados Unidos, le estaban investigando y le imputaban cargos altísimos por narcotráfico, por haber colaborado con el cártel de los Soles. ¿Y qué fue lo que hizo para evitar que le extraditara Estados Unidos, desde aquí, desde España, en un permiso que tuvo de libertad provisional? Pues lo que hizo fue fugarse. Estuvo escondido en un piso en el barrio de Arturo Soria, aquí en Madrid, y después de una ardua investigación de colaboración entre la policía española y la americana, se le encontró, finalmente se le extraditó y en Estados Unidos ahora mismo está aportando información y él sostiene que tiene pruebas y documentación de todos los negocios de José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, entre lo que el Pollo Carvajal pueda aportar, las investigaciones periodísticas que te confirmo que yo estoy haciendo y otros compañeros míos estamos haciendo, y por supuesto toda la información que está recibiendo la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, antes o después, Zapatero no me cabe ninguna duda de que va a caer. Y a nivel geopolítico yo tampoco entiendo mucho los movimientos que están haciendo, porque primero te estás enemistando con la OTAN, con el tema del 5%, tienes a Trump cada 2 por 3 pegando palos a Sánchez, ahora tienes lo del Pollo Carvajal de por medio, tienes lo de Venezuela, es que te estás poniendo una diana en la cabeza, literalmente. O sea, bueno, te enfrentas con el tema de Israel también, o sea, estás diciendo, oye, ven a por mí. Prácticamente. Efectivamente, pero bueno, ya estamos viendo cómo España a día de hoy, el gobierno de España que preside Pedro Sánchez, no tiene una política exterior clara, ¿no? Y ni mucho menos transparente, ¿no? El baile de ministros que ha habido en la cartera del Ministerio de Exteriores. Estamos viendo además lo nerviosos que se ponen cada vez que, en fin, que alguien les estropea todo el guión que tienen perfectamente diseñado. Fíjate lo que ha pasado hace unos días en Estados Unidos. Allí hay un periodista español que se llama David Alandete, que es muy buen compañero y amigo mío, y desde el propio gobierno de España, desde el Ministerio de Exteriores, desde el Ministerio de Transportes, diciendo que pregunta por España a Trump para que Trump hable mal de España y de alguna manera, bueno, pues se le está señalando por eso, ¿no? Por hacer su trabajo. ¿Por qué va a preguntar por Mozambique? Pues hombre, un periodista español, digo yo, que preguntará por España, ¿no? También hay que decir que Trump ha dicho cosas buenas de España. Ha dicho, está yendo muy bien el PIB y demás, a ver si os da por pagar lo que toca. Pero vamos a ver, a mí no me cabe ninguna duda de que si el día de mañana a Sánchez le conviene bien llevarse con Trump, pues veremos, ahora es, o él intenta ser o representar la gran figura internacional que va contra Trump, pero mañana le podemos ver perfectamente siendo su aliado número uno, ¿no? Aquí en Europa, no me cabe ninguna duda. Un poco entrando otra vez en la investigación del PSOE, ¿qué figura tenía Koldo dentro de la trama? Digamos que ¿qué trabajos hacía? Bueno, Koldo, vamos a ver, él era consciente desde el primer momento que podía ser la cabeza de turco cuando todo estallara, ¿no? Porque ellos eran conscientes de que todo iba a acabar estallando. La única duda es la manera y sobre todo el tiempo, cuánto iba a tardar toda la red en dejar de ser secreta, ¿no? Y ese es el motivo por el cual Koldo García decide grabar desde el primer momento, ¿no? Él lo que hace es conservar todas esas grabaciones como seguro de vida, porque él era consciente de que cuando todo saltara por los aires, él iba a ser la persona que iba a pagar el pato, ¿no? Y por eso se dedicó a grabar a José Luis Ábalos, a Santos Cerdán. Vamos a ver si no tiene también grabado a Pedro Sánchez, porque Koldo García fue uno de los integrantes del famoso coche de la marca Peugeot que se recorrió toda España, ¿no? Para recuperar
todo el apoyo que había perdido Pedro Sánchez y volver a la Secretaría General del Partido Socialista. Pero realmente la trama pues es una trama muy amplia, ¿no? Porque si te fijas tenemos todo lo que gira en torno al caso de José Luis Ábalos, que es lo que se llama la trama Koldo, pero al final es una red de corrupción que ha acabado afectando a multitud de miembros del gobierno, No. al propio presidente del gobierno, porque sin ir más lejos, en este último informe de la UCO, los investigadores se refieren a él en más de 10 ocasiones, a Ángel Víctor Torres, durante su etapa como presidente de las Islas Canarias, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, a Francina Armengol, durante el tiempo en que fue presidenta de las Islas Baleares y actual presidenta del Congreso de los Diputados, pero es que tenemos a muchos más ministros. Luego tenemos el caso de Begoña Gómez, el caso de David Sánchez, de su hermano, y al final todas las tramas están interconectadas. Ya. La Guardia Civil, si te fijas al principio, denominó al empresario Víctor de Aldama, que por cierto es un empresario que está colaborando con la justicia y está aportando datos clave para que muchos de estos investigados acaben en prisión. Todo lo que dijo desde el primer momento se ha estado cumpliendo, absolutamente todo. La Guardia Civil lo denominó al principio el nexo corruptor. Y si te fijas, es el nexo que efectivamente vincula todas las causas, ¿no? Porque tenemos cómo con Ábalos pactaba el teledirigir contratos públicos para que se le dieran a empresas amigas a cambio del pago de comisiones ilegales. No. Y el cambio, otra de las ofertas que se le hizo al exministro José Luis Ábalos fue el famoso piso en el Paseo de la Castellana, ¿no? Pero es que en el caso de Begoña Gómez también aparece Víctor de Aldama, con todo el tema de lo del rescate de Air Europa, ese misterioso rescate que se hizo en tiempo récord. Y en el caso del hermano de Sánchez, la Guardia Civil descubrió que la trama abrió 3 empresas en la ciudad portuguesa de Elvas, justo donde se mudó David Sánchez para pagar menos impuestos, ¿no? O sea, es decir, todo está conectado. Increíble. Y lo del hermano, yo creo que esto es de lo más surrealista y más torpe que ha habido en el mundo. O sea, cuando se vieron sus declaraciones que no sabía ni de lo que trabajaba, es espectacular. Es tremendo. La verdad es que es llamativo y yo supongo que la juez, la magistrada Beatriz Viedma, se debió de quedar impactada, ¿no? Por cierto, una juez que el único pecado que ha cometido ha sido ser una magistrada completamente incorruptible, ¿no? Porque la cloaca del Partido Socialista, la conocida como la fontanera del PSOE, Leire Díez, ella y su grupo se encargaron de investigar no solo a la juez del hermano de Sánchez, también al magistrado Juan Carlos Peinado, que es quien investiga a Begoña Gómez, y lo que buscaban era cualquier atisbo, cualquier irregularidad, cualquier mancha en sus currículums. No encontraron absolutamente nada y el objetivo era poder aniquilar, poder tumbar todas esas investigaciones judiciales que afectaban de lleno al presidente del gobierno. Pero me preguntabas por esa declaración donde todos nos quedamos impresionados, ¿no? No sabía a qué se dedicaba la oficina que él mismo en teoría dirigía. Y lo que a mí me pareció más relevante, no supo ubicar su despacho. Pero esto tiene una explicación, Víctor. Teletrabajaba. Tiene una explicación un poco más llamativa, ¿no? Vamos a ver. A mí siempre me gusta decir, y lo cuento en el libro, que el caso del hermano de Sánchez nace en la redacción del Debate. ¿Por qué? Porque yo le propuse a mis jefes hace 3 años poder tirar del hilo. Era público que él ocupaba un alto cargo en la Diputación de Badajoz, pero nunca nadie se había puesto a investigar en qué condiciones se adjudicó esa plaza, y sobre todo si este señor vivía allí, iba o no a trabajar, y lo que comenzó con un simple rumor, con un rumor de un absentismo laboral, que si bien eso no es delito, sí que es un indicio delictivo, pues nos permitió ir tirando del hilo. Y lo primero que descubrimos es que efectivamente un día laborable, a las 9 de la mañana, pues este señor no acudía a su puesto de trabajo. Un día tras otro fuimos fotografiando el despacho vacío. Yo en total hice como una 20 de viajes a Badajoz durante bastantes meses y este señor no iba a trabajar. Hablé con funcionarios, con compañeros suyos que me decían, bueno, ya sabes, como es el hermano del presidente del gobierno, él viene cuando le parece, ¿no? Empezamos a hacer fotografías. Y cuando se judicializa la investigación al hermano del presidente, que por cierto es una causa judicial que se basa al 100% en todos los reportajes de investigación que hicimos en el Debate, ¿qué fue lo que ocurrió? Que la Diputación de Badajoz le dijo al hermano de Sánchez, no te preocupes. Claro, la preocupación era, son públicas las fotos en las que no se te ve ir a trabajar porque tu despacho está vacío, no te preocupes, te vamos a dar una coartada. ¿Y qué fue lo que hizo la Diputación de Badajoz, gobernada por el Partido Socialista? Montarle a toda prisa un segundo despacho. ¿Para qué? Para que si la juez le preguntaba, él pudiera decir, bueno, no se me ve en esas fotos porque yo estaba aquí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que nos dieron el chivatazo y pudimos grabar el día exacto, la hora exacta en la que le montaron a toda prisa ese despacho,
grabamos a los funcionarios con la carretilla, con el escritorio, con el perchero, hasta una planta le llevaron a un edificio que estaba anexo. Y claro, de ahí las dudas, ¿no? Él debió de pensar delante de la juez, ¿qué despacho digo? El malo, el que me montaron a toda prisa, y luego también no nos engañemos, el sentimiento de impunidad que hemos visto en David Sánchez, en Begoña Gómez y en todo el círculo del presidente. Él pensaría, ¿cómo se va a atrever una juez a preguntarme a mí que soy el hermano del presidente del gobierno? Total. Bueno, pues sí, hubo una magistrada que se atrevió a preguntarle, que le ha procesado por 2 delitos gravísimos de corrupción y este señor está ahora a la espera de juicio. Y además que los que entendemos un poco de residencias fiscales, lo de David Sánchez es escandaloso. O sea, estamos hablando de que mucha gente que vive en Andorra le monitorizan prácticamente los días que está allí, las tarjetas de crédito, les han llegado a discutir. Yo conozco de gente en Andorra que le han discutido que como sus padres tienen casa en España, ellos podrían vivir en esa casa. O sea, unas cosas que son bastante increíbles. Pero luego te encuentras esta situación en la cual dices, este señor, le puedes mirar las tarjetas de crédito, le puedes mirar el teléfono, la ubicación, dónde está. O sea, no le miras absolutamente nada, no le preguntas absolutamente nada y presupones su inocencia. Como con los demás, que es lo contrario. Los demás es como yo presupongo que eres totalmente culpable y ya demostrarás tu inocencia. Es tremendo, ¿no? Porque la juez sospechó esto desde el primer momento, ¿no? Que pudo haber un posible delito de fraude fiscal y lo que hizo fue pedirle a Hacienda que se elaborara un informe. Ese informe lo elaboraron 3 inspectores de Hacienda y lo misterioso de todo este asunto es que le presentaron a la magistrada un documento sin sello ni firma. Claro, nadie se vincula a eso. Nadie se vincula a eso. ¿Por qué? Porque era un documento exculpatorio cuando en realidad pues este señor estaba pringado hasta arriba, ¿no? Porque, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue mudar su residencia fiscal a Portugal simple y llanamente para pagar menos impuestos. ¿Cómo lo hizo? Mediante la adquisición de un palacete en ruinas que 3 años después de esa mudanza fiscal sigue en ruinas, es decir, la evidencia de que nunca vivió en el interior de ese inmueble. Por cierto, un palacete que compró al contado mediante el uso de 2 cheques bancarios que habían sido previamente inyectados por su padre, por el padre del presidente del gobierno, que si quieres luego hablamos de él. El padre del presidente del gobierno, que tiene una fábrica de plásticos a la que el gobierno, en plena pandemia del coronavirus, le dio 1 millón de euros en ayudas. Y volviendo otra vez al hermano de Sánchez, lo que hace es esa operación inmobiliaria, pero la realidad es que nunca vivió en Portugal. Estaba viviendo en territorio español, concretamente vivía escondido en el Palacio de la Moncloa y además llevando a cabo una estrategia surrealista que rozaba el ridículo, pero que denotaba que había una planificación cuidadosamente diseñada. ¿En qué consistía? Bueno, pues lo primero que hicieron fue dar de baja todos sus teléfonos móviles. ¿Para qué? Para que si la agencia tributaria le hacía una inspección, que las antenas de telefonía no detectaran que en realidad estaba en territorio español y en concreto en el Palacio de la Moncloa. Y otra de las cosas que hacía era, cada vez que tenía que ir por trabajo a Badajoz, cruzaba la frontera a Portugal, iba a la ciudad de Elvas, hacía compras en supermercados, hacía gestiones, pagaba siempre en metálico, es decir, para que no se pudieran rastrear luego sus pagos a través de la tarjeta bancaria y guardaba los tickets. ¿Para qué? Por si le hacían una inspección. Buah. Brutal, ¿eh? Tremendo. O sea, cuanto más cuentas y más lo del padre no lo sabía. Cuéntame más lo del padre porque es brutal también. Pues mira, los padres del presidente del gobierno tienen una fábrica de plásticos. Todo, como ves, muy ecologista, ¿no? Todo lo que defiende este gobierno, muy de la Agenda 2030, en fin, tremendo. Una fábrica de plásticos que montan en los años 80, ¿no? Y que instalan en un polígono industrial a las afueras de Madrid, en un municipio que se llama Algete. Y en plena pandemia del coronavirus, entre los años 2020 y 2021, este negocio empieza a recibir una lluvia de ayudas públicas, ¿no? En total nosotros llegamos a descubrir más de 1 millón de euros. Todo esto documentado, ¿no? Con documentos. Pero fíjate, lo más llamativo, esto de por sí ya es escandaloso, ¿no? Porque estas ayudas se aprobaron en el Consejo de Ministros que previamente había dado luz verde pues, el hijo de las personas que iban a recibir las ayudas, ¿no? Algo tremendo. Pero el padre del presidente del gobierno lo que hizo fue olerse que esto a lo mejor iba a poder acabar trascendiendo, ¿no? Y lo que hicieron fue, con un empleado, le pidió a un empleado de su máxima confianza que constituyera una sociedad que en apariencia no tenía nada que ver con la sociedad inicial, por decirlo de alguna manera, con la sociedad dependiente, y fue esa segunda sociedad la que recibió las ayudas. ¿Cuál es el tema? Que si bien el administrador único de la sociedad no era el padre del presidente del gobierno, la sociedad tenía un nombre idéntico al de la sociedad matriz, estaba domiciliada en el mismo sitio, una nave industrial propiedad del padre del presidente del gobierno y el correo electrónico
y el número de teléfono asociado a esa sociedad, que en teoría no tenía nada que ver con el padre del presidente del gobierno, eran el correo electrónico y el teléfono del padre del presidente del gobierno. Yo en su día hablé con este trabajador, ¿no? Y él me reconoció y me dijo, no, si yo aquí, poco menos que me vino a decir, no me dijo que era su testaferro, ¿no? Pero me dijo, si aquí no pinto nada, aquí el negocio es del padre de Pedro Sánchez, ¿no? Y fíjate lo llamativo porque te da por pensar, ¿esto es casualidad o no? ¿O está todo cuidadosamente pensado? Está todo cuidadosamente diseñado. ¿Quién era este empleado? Este empleado, efectivamente, trabajaba en la fábrica de plásticos, era hermano de un alto cargo del gobierno de Pedro Sánchez, que en ese momento trabajaba con estatus de diplomática en la Embajada de España en Roma. Y llegamos a publicar, porque claro, cuando publicamos todo esto dijimos, lo primero que van a decir es, bueno, esto ha sido casualidad, un empleado de mi padre. Llegamos a publicar fotografías de un viaje oficial de Pedro Sánchez a Roma, que fue, por cierto, acompañado de Begoña Gómez, de su mujer, con esta señora, es decir, con la hermana de la persona que su padre había usado para desviar las ayudas públicas, ¿no? Tremendo. Por todo lo que cuentas, parece que están más centrados en cómo repartirse el dinero que en gobernar. O sea, es que te das cuenta de que casi todos los movimientos que han hecho han sido por su propio beneficio. En el sentido de, vale, me tengo que ir a Roma a ver qué podemos coger por ahí para allá, alguna chistorra. Es brutal. Es tremendo, ¿no? Y sobre todo lo que te das cuenta, yo como periodista de investigación investigando todo esto, es que todo esto comienza desde el primer día en que llegan al Palacio de la Moncloa, desde el primer día que tocan poder, ¿no? Pedro Sánchez, toda su familia, todo el círculo que rodea, en este caso al presidente del gobierno, pues acaba beneficiándose, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Sánchez y todo su entorno, tanto familiar como político? Convertir el poder en privilegio y el privilegio en negocio. En muchas ocasiones, ¿qué era lo que ocurría? Bueno, pues que todo ese entorno era premiado con cargos de gran poder, pero es que en muchas ocasiones también se premiaba a los familiares. Mira, yo en el libro pongo 3 ejemplos, te voy a dar a ti 3 ejemplos, pero el libro está plagado de todos ellos, ¿no? Yo el libro lo tengo dividido en el hermano de Sánchez, Begoña Gómez, las saunas del suegro del presidente, que si quieres luego hablamos de ello, y luego un cuarto bloque que lo he denominado la familia del PSOE, ¿no? Donde cuento, pues bueno, algunos de estos ejemplos. Cuento, pues, desde mi viaje a Perú, cuando me fui a investigar el patrimonio inmobiliario que tenía Ábalos escondido, ¿no? Que fue financiado con fondos públicos, que primero negó, dijo que todo era un bulo. Literalmente lo que dijo es, la fantasía es tremenda, ¿no? Cuando le enseñamos las fotografías de la casa, y no solo las fotografías, las escrituras que acreditaban que él era el propietario, ¿no? La fantasía es tremenda. Él luego puesto alguien a mi nombre, pero no soy yo. Claro, él luego fue cambiando el discurso, ¿no? Y al final la Guardia Civil confirmó que lo que publicamos era completamente cierto, ¿no? Y el juez también, ¿no? Evidentemente. Algunas figuras tan destacadas y tan conocidas como las de él, pero luego, por ejemplo, te voy a poner otros casos, ¿no? Mira, Isabel Rodríguez es la actual ministra de Vivienda, ¿no? Y durante varios años fue portavoz del gobierno. Justo cuando Sánchez la nombra portavoz del gobierno, es decir, la cara visible tras las reuniones del Consejo de Ministros, su marido, que trabajaba como panadero en un supermercado, fue fichado como alto cargo de una importantísima empresa energética que estaba esperando una ayuda de 1.625 millones de euros de fondos europeos que tenía que autorizar el gobierno. Por ejemplo, Francina Armengol, la actual presidenta del Congreso de los Diputados, cuando se convierte en presidenta de las Islas Baleares, encabezando la candidatura del Partido Socialista, su pareja, que es jardinero y tiene unos viveros en Palma de Mallorca, empieza a recibir una lluvia de fondos públicos, ¿no? Nosotros llegamos a calcular más de 1 millón de euros en subvenciones. Yo viajé allí para ver los viveros, ¿no? Y eran viveros que comercializaban plantas en estado de putrefacción. Palmeras que estaban atadas con cuerdas. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Pues que era un vivero que realmente dices, ¿esto está operativo o se ha puesto de esta manera solo para canalizar las ayudas públicas? Es decir, algo bastante llamativo. Pero es que cuando llega Armengol a ser presidenta de Baleares, lo que hace es desbloquear operaciones urbanísticas que llevaban estancadas décadas, se empieza a construir. ¿Y esos constructores a quién adjudican la jardinería de todos esos recintos? A su pareja. A su pareja. Es que es tremendo. Y luego te pongo otro ejemplo para que veas que, en fin, que aquí pues varía un poco la manera de beneficiarse de todo lo público, pero que al final todo lo que es próximo al presidente del gobierno acaba beneficiándose, ¿no? El caso de José Antonio Marco San Juan, que ha sido número 3 de la ministra de Hacienda durante 8 años.
Este señor fue presidente del Tribunal Económico Administrativo Central. Insisto, número 3 de la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. José Antonio Marcos San Juan tuvo que dimitir tras nuestros reportajes de investigación en el debate. ¿Por qué? Porque contamos que se dedicaba a archivar pleitos fiscales de empresarios que le estaban pagando mordidas, comisiones ilegales, en sobres, dentro de los sobres había billetes, que cobraba en la cafetería que estaba ubicada enfrente de su despacho oficial. O sea, un descaro tremendo. Cuando publicamos esto, la ministra dijo: bulos, pongo la mano en el fuego por un funcionario ejemplar. 24 horas después de nuestra publicación, de nuestras publicaciones, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación, imputó formalmente a José Antonio Marcos San Juan. Este señor tuvo que dimitir. Y claro, cuando se le volvió otra vez a preguntar a la ministra, pues ya era ese señor del que usted me habla. No lo conozco, no sé mucho de él. Hablemos de Begoña, que Begoña tiene mucho por ahí que contar, yo creo. Bueno, Begoña Gómez, en fin, es una mujer que yo hago un retrato psicológico de ella en el libro y empiezo pues desde lo más anecdótico, contando cómo, pues oye, con poco más de 20 años, aparte de ayudar a su padre, que si quieres luego desarrollamos todo esto, en la recaudación de las saunas, de los prostíbulos, bueno, pues su gran sueño cuando tenía 20 años, ella era de una familia de derechas, de hecho ella era simpatizante del Partido Popular y era habitual verla en muchas charlas del PP, y su gran sueño era ser modelo de ropa interior. Y de hecho yo lo cuento en el libro. Y bueno, su padre le dio toda su agenda de contactos, de ocio nocturno en Madrid para poder cumplir su sueño, ¿no? Y hizo varias campañas promocionales, ¿no? Como modelo de ropa interior. Y te digo que esto obviamente es anecdótico, ¿no? Pero te lo cuento para que veas el nivel de detalle, cómo comenzamos a radiografiar a la mujer del presidente del gobierno. Es una señora que no acabó la carrera universitaria, bueno, nunca la llegó a empezar, que tenía muchos complejos y que ese fue el motivo principal por el que poco después de que su marido se convirtiera en presidente del gobierno, lo que hace es maniobrar para que una universidad pública de tantísimo prestigio como es la Universidad Complutense de Madrid la diera una cátedra. Su sueño era ser catedrática. Obviamente le hicieron a medida una cátedra extraordinaria. Eso no implicaba que fuera catedrática, aunque ella iba por ahí diciendo, ella se presentaba como catedrática. Y lo sorprendente es que ella daba clase a alumnos que tenían una formación que ella no tenía. Es decir, ella no hubiera podido asistir como alumna a las propias ponencias que ella daba dentro de la Universidad Complutense de Madrid. Cita al rector de la Complutense en el Palacio de la Moncloa. Ella ya le tenía preparado un dossier diciendo: oye, mira, quiero que la cátedra tenga estos requisitos y demás. El rector accede, la crea esa cátedra extraordinaria, pero lo verdaderamente grave, que es por lo que ella está actualmente imputada por 5 delitos, es decir, la esposa del presidente del gobierno, la imputada más protegida de España, porque ya vimos todo el blindaje policial que hubo en los juzgados de Plaza Castilla cada vez que tuvo que acudir a declarar. Verdaderamente lo que a Sánchez le preocupa con respecto a su mujer son sus negocios. O sea, es decir, todo lo que Begoña Gómez ha estado haciendo a la sombra del poder, pero apoyándose en el poder, ¿no? Y me estoy refiriendo a todo lo que se refiere al rescate de Europa, es decir, a la inyección de 475 millones de euros que el gobierno hizo en favor de una aerolínea que, si bien sí que se merecía ese dinero, el procedimiento por el cual se aceleró el pago, pues en fin, suscita muchísimas dudas, ¿no? Yo cuento además cómo en el famoso viaje que la mujer de Sánchez hace a San Petersburgo, acompañadas, entre otras personas, del empresario Víctor de Aldama y de Javier Hidalgo, el propietario de Air Europa, Begoña Gómez descuelga el teléfono, llama a su marido, al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y hace gestiones en favor de la compañía para que Air Europa cobrara 200 millones de euros que le debía Venezuela a esta empresa, ¿no? Y Begoña Gómez hace todo eso. La pregunta que tenemos que hacernos es, interés. ¿a cambio de qué? Sí. ¿Begoña Gómez cobró dinero por beneficiar a empresas privadas? Claro. Es que es brutal, ¿eh? O sea, cuanto más me cuentas, más estoy alucinando, porque si tú te pones a ver, hay toda una trama en la cual este conecta a este a la pareja de este al amigo y al primo de este. Y lo más sorprendente de todo esto, sobre todo, es lo que mucha gente se pregunta, es ¿por qué Ábalos colocaba a cada novia? O sea, ¿era una cuestión de amor? ¿Era una cuestión de lealtad? Tú que lo has investigado más, ¿qué crees que era? Bueno, era una cuestión de que tenía que pagar. Es que esas novias eran prostitutas. Claro, y es que eran novias que aparecían en catálogos.
Claro, de catálogos de prostitución. Entonces, ¿cuál era la estrategia de Ábalos? Bueno, pues mantener esas relaciones que costaban dinero, tal y como se desprende de las investigaciones que ha llevado a cabo la Guardia Civil, el Tribunal Supremo, también compañeros míos periodistas, como por ejemplo Ketty Garat, y en vez de pagarlo de su bolsillo con su dinero privado, porque aquí nadie está criticando que Ábalos consumiera prostitución, eso puede ser más o menos ético perteneciendo al Partido Socialista. Pero oye, lo que haga cada uno con su propio dinero, ¿no? Y en libertad, y siempre que la otra persona no sea obligada a mantener relaciones sexuales, en vez de pagarlo de su dinero, pues lo que hacía es la coloco en un puesto público y así me ahorro Barra tener libre. que pagarla, claro. Y eso era lo que hacía, ¿no? Y eso lo que denota es, pues para empezar, eso es delictivo, porque ese delito, el delito que Ábalos cometió, manejando, en este caso, el Ministerio de Transportes y todos los organismos que dependían de él para colocar a personas con las que mantenía una relación sentimental y que no iban a trabajar, porque, oye, el hecho de colocarlas ya es delictivo y es criticable, ¿no? Pero es que encima eran personas que, como el hermano del presidente del gobierno, cobraban un salario público y no iban a trabajar, ¿no? Pero eso también, ¿qué era lo que denotaba? Que Ábalos tenía un círculo, secretarios de Estado, presidentes y altos cargos de compañías públicas que dependían directamente de él, que eran cómplices, que conocían todo lo que se estaba haciendo y que se dedicaron a taparlo. Yo también creo que lo que sorprende mucho, sobre todo en época de pandemia, es que había gente muriendo por todos lados, la gente en casa metida, y el PSOE parece que estaba en su etapa top. Tenía al Tito Berni por ahí de fiesta, estaban los del PSOE repartiéndose comisiones por ahí también con las mascarillas. Cosas que realmente la gente se pregunta, en la etapa en la cual más se necesitaba que el gobierno estuviera solucionando cosas, parece que estaban en su mejor momento para ganar dinero. Sí, y de hecho el año 2020 y 2021, que fueron los peores momentos de la pandemia del coronavirus, fue cuando la trama que se está investigando pues hizo mayores negocios, ¿no? Es que es justo. Es que fue así, fue cuando, aprovechando la emergencia sanitaria, la adjudicación mediante el procedimiento de urgencia de contratos públicos millonarios, pues hubo quienes se enriquecieron, pero es lo que tú dices, ¿no? Desde el primer momento que tocan poder es cuando empiezan a planificar todo lo que a día de hoy estamos investigando, ¿no? Porque efectivamente en la pandemia hubo quienes se hicieron de oro, pero es que Ábalos y otros muchos altos cargos del gobierno lo que hicieron fue empezar a tejer toda esa telaraña de beneficios, en muchos casos económicos, desde el primer día que llegan al Palacio de la Moncloa. Y volviendo otra vez a la mujer del presidente del gobierno, ella está siendo investigada, entre otras cuestiones, por usar a su secretaria, a una funcionaria, para sus labores privadas. Y todo eso se llevó a cabo principalmente entre los años 2020 y 2021. No. ¿Cuál era el modo de proceder de Begoña Gómez en todos estos negocios? Su secretaria llamaba a importantes empresarios del IBEX 35 y le decía: hola, buenas tardes, le llamo del Palacio de la Moncloa. Represento a la mujer del presidente del gobierno y Begoña Gómez estaría muy interesada en poder mostrarle su negocio, ¿no? Que era la transformación social competitiva, que es algo que no sabemos muy bien qué es, algo abstracto efectivamente, pero bueno, Begoña Gómez lo tenía bien claro. Imagínate que tú eres un presidente de una empresa del IBEX 35, bueno, pues vamos a recibir a la mujer del presidente del gobierno que nos están llamando desde el Palacio de la Moncloa. Ella iba con un PowerPoint, enseñaba, yo no sé exactamente cuáles eran los servicios profesionales que ofertaba, pero ofertaba algún tipo de servicio profesional, pedía dinero y ese dinero que pedía siempre era por debajo de los 100.000 euros porque ella era consciente que todas estas grandes empresas tienen controles de compliance que según determinados gastos, según el umbral de determinados gastos, saltan alarmas internas y ella quería que no saltaran, es decir, que pasaran desapercibidos esos pagos. Ella siempre pedía cantidades inferiores a esos 100.000 euros, ¿no? Y yo cuento en el libro, y esto lo hemos publicado, que al menos 2 empresas del IBEX 35 aceptan a pagar, en concreto 60.000 euros cada una, y lo relevante, que esta es la segunda parte de la primera llamada que antes te he contado. Había una segunda llamada por parte de un funcionario del Palacio de la Moncloa, y esto es lo verdaderamente relevante, que lo que le decían a los empresarios es: le agradezco en nombre del presidente del gobierno que hayan tenido la sensibilidad de recibir a la esposa de Sánchez y de contribuir a su trabajo, ¿no? Y eso es lo verdaderamente relevante, porque lo que denota es que Sánchez era plenamente consciente de todo lo que hacía su mujer, y no solo eso, sino que le dio la cobertura oficial, y en este caso el Palacio de la Moncloa, para hacer negocios. Que también habría que ver qué ocurriría con las empresas que a lo mejor se negaran a recibir a la mujer del presidente del gobierno. Habría que investigar a lo mejor si a lo mejor pasará algo también alrededor de ellas.
Pues fíjate que por la información que yo tengo, todas las empresas que Ujú. tocaron la puerta, que ellos mismos tocaron la puerta desde el Palacio de la Moncloa, aceptaron a pagar, ¿no? Y contrataron los servicios profesionales de Begoña Gómez, colaborando con su cátedra extraordinaria, inyectando fondos en los 2 másters que ella dirigía, y luego todas estas empresas, casualmente, no todas, pero gran parte de ellas, luego recibían contratos públicos, recibían subvenciones. Fíjate, el caso del empresario Juan Carlos Barrabés, ¿no? Que yo en el libro cuento cómo conoce, cómo entra a conocer a Begoña Gómez y a Pedro Sánchez. Este es un empresario reputadísimo en su sector, tiene tiendas de ropa de montaña. Y bueno, pues a raíz de conocer a Begoña Gómez y de fraguar esa amistad con ella, Begoña Gómez lo que hace es le redacta una carta de recomendación que él usa ante administraciones públicas para captar contratos públicos. Gracias a esa carta de la mujer de Sánchez recibe 3 contratos que suman 10,2 millones de euros, y eso, pero es que eso fue el inicio de muchos otros contratos. Prácticamente todos los ministerios del gobierno empezaron a adjudicarle contratos, y en total nosotros sumamos casi 20 millones de euros a un empresario que antes de tener contacto con Begoña Gómez apenas había recibido pocos euros, un puñado de pocos euros de la administración pública, y gracias a esa carta de Begoña Gómez se hace multimillonario. Es que lo que yo creo que ya estamos llegando a un punto de República Bananera es en el momento en el cual hay gente que incluso puede llegar a justificar que la mujer del presidente puede ir a las empresas a llamar a ofrecer servicios. O sea, hay que ser un poco espabilado. O sea, esto evidentemente tiene un trasfondo que todos sabemos cuál es. ¿Cómo puede haber gente justificando este tipo de cosas y sabiendo que la posición que tiene Begoña Gómez evidentemente es de poder? Es como si te viene, yo qué sé, Melania Trump y le vas a decir que no. Claro. Obviamente hay algo detrás. Evidentemente, pero ¿por qué se está justificando? O mejor dicho, ¿quiénes están justificando todo esto? Pues obviamente los miembros del gobierno, ¿no? Que se han dedicado a llevar a cabo una campaña feroz contra el juez Juan Carlos Peinado, al que le atribuyeron el bulo de que tenía varios DNIs para comprar viviendas. Porque es que eso es ridículo. Mira, yo que trato a diario con el registro de la propiedad, con el registro mercantil, cuando tú pides las propiedades de una persona para conocer cuáles son sus bienes inmuebles, hay que pedirlo con nombre completo y con documento nacional de identidad. Si pides solo con el nombre, yo me llamo Alejandro Entrambas-Aguas y no hay más en España que se llamen así, esto lo tengo comprobado. Pero claro, si te llamas Luis Pérez Díaz, claro, pues oye, a lo mejor sí que hay más como tú. ¿Qué fue lo que hizo el periódico que publicó el bulo de los DNIs de Juan Carlos Peinado? Pedir las propiedades al registro de la propiedad con el nombre. Solo con el nombre. Entonces, claro, le aparecieron no sé cuántos Juan Carlos Peinado con no sé cuántos DNIs, claro, cada uno con su DNI y, claro, propiedades repartidas por toda España, ¿no? Pero te decía, el gobierno se dedicó a difundir bulos contra el juez Peinado, a atacar la independencia judicial de la juez del hermano de Sánchez, de la magistrada Beatriz Viedma, en una operación que a mí me pareció muy peligrosa, ¿no? Que es poner en duda la independencia judicial, atacar el honor de jueces concretos por el mero hecho de estar investigando actos que organismos superiores, las respectivas audiencias provinciales, han avalado todas estas investigaciones, ¿no? ¿Quién defiende a Begoña Gómez y a David Sánchez? Los miembros del gobierno, es decir, quienes rodean políticamente a Pedro Sánchez. Y no se nos olvide, porque sin este otro elemento sería muy complicado poder llevar a cabo una narrativa. Muchos portavoces mediáticos que están sentados en tertulias en televisión, en tertulias en radio. Gente que tiene presencia en redes sociales con un número muy alto de seguidores, que lo que están haciendo es defender al gobierno de Pedro Sánchez, pase lo que pase, se publique lo que se publique, y entre en prisión quien entre en prisión, porque acuérdate, a Santos Cerdán, que está a día de hoy encarcelado, pues hasta horas antes de que le engrilletara la Guardia Civil, pues estaba defendiendo su inocencia. Se nos estaba atacando a todos los que llevábamos meses investigándole. Mira, yo recuerdo la Semana Santa, esta última Semana Santa, hice un viaje al País Vasco y me reuní con el empresario que acudió a la Guardia Civil y puso encima de la mesa de los investigadores los primeros indicios que señalaban directamente a Santos Cerdán y lo vinculaban con el cobro de comisiones ilegales. En esa documentación figuraba la empresa Servinávar, que es la empresa que posteriormente se ha descubierto que él tenía un 45% de participaciones. Y yo ya entonces, en el mes de abril, es decir, bastantes meses antes, 3 o 4 meses antes de que ingresara en prisión,
publiqué todo esto. No publiqué que Santos Cerdán tenía la mitad de una constructora, pero sí que la Guardia Civil, a raíz del testimonio de un empresario, estaba investigando esos vínculos entre Cerdán, una constructora que estaba recibiendo contratos públicos, y el pago de comisiones ilegales. Cuando yo publiqué todo esto, hubo portavoces mediáticos del gobierno que en mi cara me dijeron poco menos que yo me había inventado la información, ¿no? Ya. Cuando, insisto, no es que yo publicara algo, es que yo publico una exclusiva periodística con documentación que lo acredita. Si Sánchez no hubiera tenido todos esos portavoces mediáticos y todo ese círculo político que a lo que se ha dedicado ha sido a dañar, o a intentar dañar, mejor dicho, el honor profesional de todos los que estamos investigando estos hechos de corrupción, pues hubiera sido muy difícil, ¿no? Lo llamado la máquina del fango, Sí. las fake news, los pseudomedios. ¿Sabes? O sea, yo creo que quedando todavía 2 años por delante y quedando todavía mucho por salir, ¿crees que la gente va a acabar como asimilando el estado permanente de corrupción del PSOE y no castigándolo? Pues mira, eso es algo que efectivamente a mí sí que me preocupa, ¿no? Ujú. Y que lo sostiene un Ujú. filósofo que yo sigo mucho, que se llama Javier Gomá, que ha desarrollado la teoría de la ejemplaridad. Él sostiene que la ejemplaridad es el cemento moral de cualquier democracia, y aquí, desgraciadamente, estamos viendo cómo es, pues en fin, dime un político ejemplar, ¿no? Un político que esté en el gobierno, que sea ejemplar, pues es bastante complicado, ¿no? Y Javier Gomá, en uno de sus libros, en Filosofía Mundana, habla de eso a lo que acabas de hacer referencia, ¿no? De que la sociedad al final está perdiendo el escandalizarse, ¿no? Ya nadie se escandaliza de todo lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque un escándalo de corrupción que publicamos hoy tapa el de ayer, Claro. y así continuamente, ¿no? Y a mí, yo tengo mucha suerte. A mí la televisión yo siempre le digo que es un arma de doble filo, ¿no? Porque a mí, como periodista de investigación, me permite No. poder mostrar mi trabajo y que obviamente tenga mucho más impacto, pero yo soy un periodista que me gusta ir al lugar de los hechos. Yo hago investigaciones de campo, investigaciones sobre el terreno. Yo no soy un periodista que esté 24 horas en una redacción, y obviamente eso implica también que te vaya conociendo gente por la calle, ¿no? Y que muchas veces tenga que ir pues un poco disfrazado cuando hago este tipo Ya. de investigaciones. Pero todo esto te lo contaba porque cuando a mí alguien me para en la calle, muchas veces ese es el sentimiento, ¿no? ¿Qué más hace falta? Total. ¿Cuándo se va a poner fin a todo esto, no? Y yo, en general, soy muy optimista, ¿eh? Yo soy una persona muy optimista, pero en esto soy muy pesimista. Es decir, yo entiendo el enfado de la gente, ¿no? Porque al final dices, no pasa nada. Bueno, eso también es muy relativo, ¿no? No. ¿Quién nos iba a decir hace 5 años, cuando Ábalos todavía era ministro, que iba a acabar imputado e iba a estar al borde de entrar en prisión? ¿Quién nos iba a decir que Santos Cerdán, que era la mano derecha del presidente del gobierno, que acompañaba al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de manera continua a Suiza para convencer a los líderes independentistas de que apoyaran al gobierno de Pedro Sánchez, iba a pasar de estar en un escaño en el Congreso de los Diputados a 30 centímetros del presidente del gobierno a dormir entre barrotes? Si eso te lo hubieran dicho hace 5 años, no te lo hubieras creído, y ha ocurrido. ¿Por qué? Porque en España, a pesar de que hay miembros del gobierno que quieren hacer lo contrario, que quieren perjudicar el Estado de Derecho y prostituir la separación de poderes, a día de hoy existe. Somos un Estado de Derecho y hay separación de poderes. Y hay jueces que hacen lo que deberían de hacer, que es no arrugarse Total. porque el investigado sea familiar del presidente del gobierno. ¿No somos todos iguales ante la ley? Total. Pues que cada cual asuma sus consecuencias. Hablando de perjudicar, habiendo llevado esta investigación haciendo tanto daño, ¿no habéis tenido ningún tipo de ataque o algún tipo de repente empiezan a pasar problemas en el medio de comunicación o a ti personalmente? A ver, presiones las recibimos de manera continua, ¿no? En el periódico, en el debate, las estamos recibiendo todos los periodistas que estamos investigando pues todos hechos de corrupción. ¿Por qué? Porque es que, a ver, aquí está ocurriendo algo que a mí, de manera egoísta, pues oye, es muy satisfactorio, ¿no? Y además cuento un episodio en el libro, cuento que en uno de los viajes que hice a Badajoz, volviendo a Madrid, yo iba escuchando la radio en el coche y iba escuchando cómo una juez de Badajoz abre diligencias a raíz de reportajes de investigación del periódico El Debate. Brutal. Hombre, eso es algo que te eleva mucho la autoestima, ¿no? Cuando ves que al final tu trabajo, muchos meses de ardua investigación, pues surte efecto, ¿no? Y al final nuestro trabajo también es un poco de servicio público, ¿no? Porque personas que presuntamente han podido cometer delitos, gracias a nuestras investigaciones, acaban sentados delante de un juez y en muchas ocasiones acaban en la cárcel, ¿no? Yo, bueno, me veo muy joven, aunque nos sacamos muy poca edad. Llevo ya bastantes años en el periodismo de investigación y puedo presumir de tener la piel un poco curtida, la piel gruesa.
a mí me ha sentado en el banquillo con afirmaciones completamente falsas Pablo Iglesias e Irene Montero cuando era vicepresidente del gobierno y ella ministra de Igualdad. Por supuesto quedó todo archivado, ¿no? Pero y eso ¿Con qué tipo de cosas fue? Bueno, pues eso fue porque detectamos que estaba llevando a sus hijos a una guardería ilegal, a una guardería pirata, a una señora la pagaban con dinero negro, justo antes de él entrar a formar parte del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos una investigación, lo detectamos, él se dio cuenta. ¿Y qué fue lo que hizo? Antes de que nosotros publicáramos nada, nos denunció al periódico, ¿no? Por acoso, porque dijo que lo estábamos acosando cuando jamás nos acercamos a él, ¿no? Algo completamente surrealista. Por supuesto, quedó en nada, ¿no? Se archivó. Fíjate, el juez que me tomó declaración, ellos son unos maestros, ¿no? del teatro, llegaron ese día a la declaración judicial disfrazados de mendigos, disfrazados de indigentes, ¿no? Y esto que te estoy contando se puede verificar porque las fotos son públicas, ¿no? Pablo Iglesias llegó con una especie de trenca que parecía que se había restregado contra el suelo, ¿no? Llena de pelusas, había una colilla al final de ¿Una colilla? ¿En serio? Una cosa así. Bueno, las fotos son públicas. Todo esto se puede ver, ¿no? Y Irene Montero llegó con el maquillaje corrido, simulando que se había pasado toda la noche llorando, y llegó con unas manoletinas con la suela abierta, con la suela rajada. Claro, ellos llegaron, esperemos que ningún periodista se atreva a hacernos esto, tal, porque querían intentar engañar al juez. El juez rápidamente se dio cuenta de que todo era una farsa. Los jueces habitualmente suelen tardar en torno a... No hay un tiempo fijo, ¿no? Pero mes y medio, 2 meses en dictar una resolución de estas características. Este juez lo vio tan claro que me tomó declaración por la mañana y por la tarde lo archivó todo, ¿no? Y ellos vieron que no tenía ningún recorrido y no quisieron seguir recurriendo, ¿no? Y bueno, y por contarte una anécdota con respecto a esto, Pablo Echenique lo que hizo fue confundir el nombre de la calle donde se encontraban los juzgados con el nombre del juez. Los juzgados se encontraban en la calle Julián Camarillo de Madrid. Y claro, cuando me absolvió, dijo, el juez fascista Julián Camarillo, que era el nombre de la calle. O sea, una cosa ridícula, ¿no? Y el juez pasó de ser pues un magistrado que iba a velar por los intereses del vicepresidente del gobierno a un facha con toga, ¿no? Y entonces al final, cuando te tienes que sentar en el banquillo delante de un juez, que los periodistas de investigación tenemos que ir a juicios de manera continua, ¿no? Y te tienes que enfrentar al poder de esa manera, pues al final te acabas acostumbrando. Obviamente nosotros, los periodistas de investigación, tenemos que tomar muchas medidas de seguridad, ¿no? Porque en este caso los investigados, ¿no? Los miembros de las tramas corruptas del gobierno, pues son conscientes de que en el fondo son muy vulnerables. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo luego se está viendo reflejado en informes de la Guardia Civil, en autos judiciales, y están esperando a que demos el más mínimo patinazo, no ya para llevarse por delante todo el para trabajo que estamos desacreditarte de por haciendo. vida. Efectivamente. Mira, en muchos países de Hispanoamérica, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es contratar a un sicario y matarte. Es que es muy... Yo he tenido la suerte de poder llevar a cabo investigaciones de campo mandado por mi periódico en muchos países del mundo, ¿no? En Hispanoamérica he estado en Bolivia en varias ocasiones, en Ecuador, en Perú, he estado también muy cerca de Venezuela investigando tramas de corrupción por las que te pueden quitar de en medio. Es que es muy fácil. Y en uno de los viajes que hice a Bolivia, como el tema era muy delicado, bueno, yo estuve en Bolivia en 2 ocasiones. Primero para investigar la financiación ilegal de Podemos, todos los pagos que en su día hizo Evo Morales a la formación de Pablo Iglesias, y luego para investigar un tema que no tiene nada que ver con la política, pero sí con la corrupción, muy desagradable, que era que Evo Morales, siendo presidente de Bolivia, se dedicaba a abusar sexualmente de niñas menores de edad, ¿no? Y entonces en esa investigación, que tuvo un eco internacional brutal y que provocó su caída, ¿no? Y que prácticamente se le enterrara como líder político, me tuvieron que poner escolta policial, ¿no? Y yo al final pensaba... Y que te estás metiendo en un negocio Sí. que da mucho dinero y que puede afectar a personas muy peligrosas. Y con el narcotráfico de por medio. Ya. Porque claro, en ese tipo de países, eso, gracias a Dios, aquí en España no ocurre. Es decir, hombre, pues sí, aquí hay sicarios, obviamente, y te pueden encontrar, pero no se mata a periodistas. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Desacreditarlos públicamente. No. Decir que no son periodistas, que son ultraderechistas disfrazados de periodistas, que difunden bulos. Pero claro, yo siempre digo lo mismo. Yo no respondo a ese tipo de ataques, ¿no? Porque al final no dejan de ser provocaciones. Y en el barro se mueven mucho mejor Totalmente. ellos que nosotros, ¿no? Pero ¿por qué no respondo?
Porque nuestro trabajo es público. No. Nosotros llevábamos meses, o por hablar de mí en particular, llevaba meses contando que había una investigación secreta que estaba llevando a cabo la Guardia Civil contra Santos Cerdán y que había pruebas que acreditaban que estaba cobrando mordidas. Es mentira, el informe no existe, son todo bulos. Y luego pasan los meses y al final ocurre. No. Entonces, yo nunca he tenido esa necesidad de estarme justificando porque como nuestro trabajo es público, al final la gente no es tonta. La gente no es tonta y la gente se da cuenta de quiénes estamos haciendo nuestro trabajo, claro, haciendo incluso dejación de muchos derechos que nos atribuye la Constitución, porque esto es un trabajo, lo que nosotros llevamos a cabo, permanente, de estar 24 horas haciendo nuestra labor, no se puede desconectar entre los periodistas de investigación, y quienes están no ya defendiendo al gobierno, no, tapando hechos delictivos, porque eso es lo que están haciendo. ¿Cómo ves el tema de las saunas? Porque eso tiene un trasfondo muy interesante porque ha sido algo que se ha utilizado incluso contra otros políticos. Pues mira, lo primero que yo creo que habría que aclarar es que no son saunas, ¿no? Que son prostíbulos. Lo que ocurre es que operaban camuflados como saunas y también como centros de masaje, hostales, como bares de copas. Esto era una red que montó el suegro del presidente del gobierno, el padre Begoña Gómez, que se llamaba Sabiniano Gómez, y su hermano, Francisco Enrique. En su mayoría eran locales que estaban en Madrid, pero también los había repartidos por toda España. Y hace tiempo se difundió que, bueno, que dentro de todos estos locales había cámaras ocultas, que se grababa, que se podía estar extorsionando a políticos, y se difundió, pareció como no había documentos que lo acreditaban, parecía como una nebulosa, ¿será verdad, no será verdad? Por supuesto que es cierto. En las saunas del suegro de Sánchez se ha estado durante muchos años grabando a personas importantes que acudían a este tipo de locales sin que ellos fueran conscientes de que estaban siendo grabados. Esas cintas existen y hay quien las tiene ocultas entre 1000 llaves. ¿Se está extorsionando a gente con esas cintas? Yo lo desconozco, pero sí que existen. Y además en el libro lo cuento, lo hemos publicado en El Debate. Yo lo que cuento es que hubo una patrulla de la Policía Municipal de Madrid que entra a 2 de estos locales ubicados aquí en Madrid, en la Sauna Azul y la Sauna Princesa, y en una inspección rutinaria descubren que hay cámaras y que hay micrófonos escondidos dentro de estas saunas, ¿no? Y lo que hacen es remiten la denuncia a la Agencia Española de Protección de Datos. Estamos hablando del año 2009. En aquel momento Pedro Sánchez era concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y su carrera política estaba comenzando a despegar. ¿Quién estaba dirigiendo este organismo, Protección de Datos? Un socialista llamado Artemi Rayo. ¿Qué es lo que hace? Coge las denuncias de la policía, verifica que en efecto hay cámaras escondidas ocultas y en vez de judicializar el asunto, lo que hace es archivarlo sin dar más explicaciones. ¿Qué es lo que hace Sánchez? Cuando años después llega a la Secretaría General del Partido Socialista, recupera a este dirigente socialista, Artemi Rayo, al que le había tapado el escándalo del suegro y lo coloca con un sueldo público, primero en el Congreso, luego en el Senado, y a día de hoy este señor está otra vez en el Congreso de los Diputados. Begoña Gómez, y yo lo cuento en el libro, ella se avergonzaba cuando era adolescente y cuando era veinteañera de que su padre se dedicaba a gestionar prostíbulos y lo que le decía a su entorno es que su padre se dedicaba a la hostelería. Pero la realidad era bien distinta. Eran locales con un amplio historial delictivo y yo lo he acreditado con sentencias judiciales, con informes de la policía, que en el interior de todos estos locales se llevaba a cabo la prostitución, se obligaba a mujeres y a hombres a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero en contra de su voluntad, que ese es un matiz muy importante, y se llevaba a cabo el tráfico de drogas, ¿no?, en el interior de estos locales, por ponerte varios ejemplos. El suegro de Sánchez, el padre de Begoña, tenía un hostal en Segovia, en un pueblo que se llama Itoro y Lama, donde, bueno, pues en teoría iba la gente a hospedarse, ¿no?, porque era un hostal. ¿Cuál era la realidad? La realidad es que era un prostíbulo camuflado donde había mujeres a las que se estaba obligando a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento y que un día, en 2016, la Policía Nacional accede al local y desarticula una red delictiva que se dedicaba a secuestrar mujeres en el extranjero, a traerlas a España, a obligarlas a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, y la policía dentro de ese local encuentra armas y material para distribuir estupefacientes, droga, ¿no? El encargado de ese local acaba
en prisión, en una sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo, y a día de hoy, en la investigación que yo he hecho, he podido acreditar que ese local sigue operativo, no ya como prostíbulo. A día de hoy lo gestiona un tío de Begoña Gómez y se ha reconvertido en casa rural. Bueno. Es una casa rural que se ¿De las que le alquila gustan Ábalos o no? a 1.100 euros la noche. Pues tengo mis dudas, porque fíjate, entrevisté a una persona, pude hablar con una persona que acudió de manera inocente y sin saber que había sido un prostíbulo con su familia y con sus hijos, y le ocurrieron dos anécdotas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Lo primero es que cuando entraron al salón, los niños vieron columnas, barras, y se empezaron a colgar. O sea, era un salón que todavía tenía las barras en las que se colgaban las prostitutas, ¿no? En el salón, ahí con niños de por medio. Imagínate la escena, ¿no? Y luego tenía una piscina que la usaron y entró la Guardia Civil diciendo, oiga, pero que es que estos no tienen licencia para o sea, que encima, no tenían ni licencia, ¿no? Pero es que luego también conté otra historia, otro local, ubicado en este caso en Madrid, una sauna que se llamaba la Sauna Paraíso, que ahora ya se llama Safir, que es un prostíbulo, un club de alterne, que está dividido en Safir, en Freud, que es un centro de masajes, Safir en teoría es un bar de copas, y Bellagio, que es un pequeño edificio con habitaciones que en teoría son para descansar, para echarte la siesta, ¿no? Pero que nada más entrar tienes un cartel con posturas del Kama Sutra, ¿no? Lo que te indica un poco qué tipo de cuestiones se hacen allí dentro, ¿no? Y yo conté cómo en 2018, pocos meses antes de que Pedro Sánchez se convirtiera en presidente del gobierno, la Policía Nacional tuvo que parar un tiroteo en el interior de este local porque un señor que fue para allá porque decía que era un punto habitual de venta de cocaína, pues se puso más nervioso de lo habitual, sacó de su chaqueta un revólver y se puso a disparar, ¿no? O sea, una cosa surrealista. Pero lo relevante de esto, más allá de la anécdota, es que esto ocurre 5 meses antes de que Sánchez se convirtiera en presidente del gobierno. Y que Pedro Sánchez consiguió tapar todo esto que ocurrió. El documento policial que lo acreditaba fue enterrado, se guardó para que no trascendiera, y hasta que no lo hemos encontrado nosotros, esto ha permanecido oculto. Cuando Sánchez llega a Moncloa, ¿a quién nombra director general de la Policía Nacional? Que es, entre otras personas, la que tenía conocimiento de todos estos hechos delictivos ocurridos en el interior de las saunas de su suegro, a Francisco Pardo Piqueras. ¿Quién es Francisco Pardo Piqueras? Este señor fue mano derecha de José Bono cuando José Bono era ministro de Defensa. Y lo recupera en una operación, en fin, sobre la que yo he escrito mucho en el libro, y este señor, sin tener ni idea de la Policía Nacional, es nombrado director de la Policía Nacional y, entre otras cuestiones, era el custodio de este tipo de información que hasta que nosotros la hemos descubierto, pues permanecía oculta. Y algo que yo creo que también nos debería preocupar, esto se ha comentado hace muy poco con estas imágenes de Sánchez con las gafas, y yo creo que nos debería preocupar su reacción. La reacción de se descojona en la cara de quien se lo está preguntando, de no, mi suegro, pues bueno, se ganaba la vida como podía, y si quiso hacer aportaciones al Partido Socialista es cosa suya. Sí, pero eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Realmente la realidad es bien distinta. La realidad es que Sánchez está muy preocupado con todo lo relativo a las informaciones de su suegro, porque si bien es cierto que ha fallecido, eso no quita nada, no enturbia absolutamente nada, ¿no? ¿Existieron las saunas? Sí. ¿Se grababan las saunas? Sí. ¿Aportó su suegro con dinero de la prostitución fondos para que él llegara a la Secretaría General del Partido Socialista? Eso es lo que estamos investigando. Y no te quepa ninguna duda de que si en efecto eso ha sido así, nosotros lo vamos a publicar. Lo que pasa es que esto es muy difícil de investigar. Y las investigaciones llevan tiempo, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que los malos, por decirlo de alguna manera, cuando sienten que están siendo investigados, pues toman precauciones, ¿no? Yeah. Usan personas interpuestas, usan testaferros. Mira, me vas a perdonar que vuelva otra vez al caso del hermano de Sánchez. De los 20 viajes que yo hice a Badajoz, los más fructíferos fueron los 5 primeros. ¿Por qué? Porque yo durante esos 5 primeros viajes investigaba y no publicaba nada. ¿Eso qué fue lo que me permitió? Claro, en muchas ocasiones seguir al hermano de Pedro Sánchez, hacerle seguimientos físicos. Yo he estado con el hermano de Sánchez en la cola de un supermercado. Y eso me dio mucha ventaja, ¿no? Porque él mismo no era consciente de que se le estaba investigando y por lo tanto cometían errores. No. Iba y venía a Portugal, porque él pensaba que era un secreto, que había mudado su residencia fiscal a Portugal, cuando yo lo descubrí siguiéndole, ¿no? Y luego, obviamente, accediendo a fuentes y accediendo a documentación sensible, ¿no? Pero, volviendo otra vez al tema de las saunas,
es muy difícil de investigar porque todos los que contribuyeron a financiar la campaña de Sánchez para que consiguiera volver al Partido Socialista, pues son conscientes de que todo eso se está investigando y que puede traer quebraderos de cabeza al presidente del gobierno, cuando no problemas judiciales. ¿Crees que Aldama es el más listo de todos? Vamos a ver, yo creo que Víctor de Aldama en el fondo fue víctima de toda esta trama de corrupción, ¿no? Al final, Víctor de Aldama es un empresario, los empresarios están para ganar dinero, ¿no? Él ha reconocido hechos de corrupción porque el mero hecho de contar ante un tribunal que él corrompe, es decir, que él paga comisiones ilegales al exministro José Luis Ábalos es ya autoinculparse, ¿no? Y él es consciente de que posiblemente va a ser condenado, pero yo tengo mis dudas de si va a entrar o no en prisión y, bueno, así funciona la justicia en España, ¿no? Si los investigados colaboran con la justicia y reconocen delitos, reciben atenuantes, ¿no? Y bueno, supongo que será condenado, previsiblemente será condenado, pero yo supongo que no entrará en prisión porque ha llegado a un pacto con la Fiscalía Anticorrupción y al principio Sánchez, acuérdate, ¿no? Cuando Aldama salió de prisión y Sánchez lo negó, dijo, menuda inventada, ¿no? Dijo Sánchez cuando Aldama empezó a revelar todas estas cuestiones. Con un cabrero de la hostia. Bueno, pues al final lo que hemos visto es que Aldama está colaborando con la justicia, entregó una lista de contratos públicos que se habían adjudicado desde el Ministerio de Transportes y que se había pactado con los dueños de esas empresas que iban a recibir ese dinero, por supuesto, de contratos de importes multimillonarios a cambio de pagar comisiones ilegales. La Guardia Civil está investigando esos contratos. Se ha acreditado que en efecto fue así, que hubo empresarios que pagaron mordidas. Aldama señaló la existencia de un piso ubicado en el Paseo de la Castellana, que era el pacto que tenía con Ábalos a cambio del pago de esos contratos, y Aldama puso encima de la mesa el contrato con la firma del exministro, es decir, se está colaborando con la justicia y bueno, y yo la verdad es que me alegro, ¿no? Que esté colaborando con la justicia porque al final, mira, yo el libro se lo dedico a mis fuentes. ¿Por qué? Porque las fuentes para el periodista lo son todo. Y para el periodista de investigación ni te cuento, ¿no? Yo no hubiera podido sacar adelante el libro sin mis fuentes, pero tampoco mi trabajo diario. Muchas veces la gente que nos escucha puede pensar que las fuentes de los grandes escándalos de corrupción son políticos importantísimos, el panadero a la esquina. Claro, jueces, fiscales, empresarios. Hay veces que sí, pero la mayoría de las veces son la mujer del político de turno que se divorcia y decide contar cómo engrosaron su patrimonio inmobiliario o que recibía sobres con dinero en metálico. El vecino, que ve como cada día el político de turno llega con un coche distinto, lo que tú decías, el panadero, el jardinero, la asistenta, es decir, personas que muchas veces por casualidad, por una relación circunstancial, tienen acceso a determinados datos, a documentación, que para ellos a lo mejor no les dice nada, pero esa información puesta en manos de un periodista de investigación, pues a nosotros nos permite tirar del hilo y de hecho yo animo a todo aquel que haya tenido hechos de corrupción, por supuesto que, oye, que esto hay que denunciarlo ante la policía, ante la Guardia Civil o en un juzgado, pero que esa documentación puesta en manos de un periodista de investigación es lo mejor que puede ocurrir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la obligación de blindar a nuestras fuentes, la identidad de nuestras fuentes y sus nombres nunca van a ser públicos. ¿No te ha entendido nunca ninguna trampa? En el sentido de decir, te paso algo que parece que es de verdad, pero lo hemos preparado expresamente para que lo digas y desacreditarte. Sí. Lo que pasa es que, bueno, me di cuenta. Pero sí, me ha ocurrido en varias ocasiones. De ahí que nosotros tengamos que estar contrastando continuamente, ¿no? Los jueces, cuando por ejemplo un investigado decide denunciar a un periodista, lo que valoran mucho es que los periodistas cumplamos con nuestra obligación, con nuestro deber, que es lo que se denomina la diligencia informativa. Es decir, tú a mí vienes, me cuentas una información, yo la publico y me escudo en el anonimato de mis fuentes, pues eso no funciona así, ¿no? Yo tengo que acreditar ante un juez que he trabajado esa información, que he verificado que ese documento que tú me has facilitado es real y bueno, y de alguna manera que todas las fuentes tienen sus intereses, evidentemente, pero es que yo no juzgo el interés de la fuente. Obviamente, la exmujer de un político pues lo hace por despecho, el ex socio de un empresario pues lo hace por venganza, pero es que a mí no me corresponde, yo no soy sacerdote, a mí no me corresponde juzgar por qué esa persona me facilita la información. Yo lo que hago es, ¿esta información es real? Sí.
¿Esta información es de interés público? Sí, pues adelante, se publica. Con el caso del hermano de Sánchez, se me intentó tender una trampa, efectivamente, una persona se puso en contacto conmigo haciendo muchos esfuerzos y rápidamente me di cuenta de que era una trampa y bueno, simplemente lo dejé estar, ¿no? Pero se me intentó colar información falsa para que, bueno, pues la publicara y de alguna manera, pues que se me pudieran llevar por delante, ¿no? Pero bueno, es que hay muchas veces que los que diseñan esas operaciones, porque esto no es algo fortuito, esto es algo que está muy bien diseñado, se deben de pensar que somos tontos, ¿no? O que nos puede las ganas de publicar y que vamos a pegar patinazos, ¿no? Vamos con pies de plomo, estamos muy bien asesorados jurídicamente, todos los periodistas de investigación que estamos tratando con estos temas tan de arenas movedizas, ¿no? De corrupción, y los corruptos se creen que son listos, pero no lo son tanto y nosotros lo somos más. Yo esto se lo digo mucho a muchas cuentas y a muchos periodistas cuando les pasan ciertos vídeos, porque yo lo he notado. A veces me pasan un vídeo, dicen, mira, un magrebí, no sé qué, y yo veo el vídeo y digo, no veo muy claro que sea a lo mejor un magrebí. Entonces, prefiero no jugármela, poner un hombre, por así decirlo, que jugarte con eso. Y más de una vez, yo por curarme en no ponerlo, me he librado, pero otros han caído. Fíjate, y yo he dicho, esto está hecho a apostar 100%. Claro, pero fíjate que yo aquí, pues en fin, tenemos que hacer una reflexión todos nosotros, porque la inteligencia artificial, obviamente, bienvenida sea, va a dejar a mucha gente sin trabajo, pero también va a ayudar a que la gente inteligente, bueno, pues se multiplique de manera exponencial, ¿no? Todo el trabajo que está haciendo, y yo la verdad es que me alegro muchísimo. Va a dejar sin trabajo, me refiero a la gente que no sea capaz de adaptarse a la inteligencia artificial. Pero bueno, te hacía este comentario para referirme a que nosotros lo vamos a tener muy complicado porque los periodistas de investigación trabajamos con documentos, trabajamos con grabaciones ocultas de reuniones que se han llevado a cabo, trabajamos con vídeos, trabajamos con fotografías y obviamente pues ahora es relativamente fácil poder decir, ese vídeo ha sido montado con inteligencia artificial. Pero va a llegar un momento en el que no vamos a ser capaces de diferenciarlo y nosotros vamos a tener un problema. Porque a mí me facilitan una grabación de un político importantísimo hablando con un empresario de cómo se van a repartir el dinero y parece real. ¿Y cómo lo verificas? Es que te digo una cosa. Hace 4 años los audios de Florentino, si existiera la IA, habríamos dudado de ello. Totalmente. Porque es como lo han hecho con IA 100%. Va a estar Florentino diciendo esto, ¿sabes? Evidentemente. Y eso va a ser un problema tremendo, ¿no? Eso va a ser un problema que, bueno, al final... ¿Qué es lo que nos va a permitir poder verificar todo esto? Bueno, pues ser un periodista de investigación de raza, es decir, no estar en una redacción. Yo no conozco a mí nunca me ha sonado el teléfono y me han dado una exclusiva. Eso no funciona así. O sea, las exclusivas te las tienes que trabajar, tienes que pasar muchos meses investigando, rastreando pistas, analizando documentación, intentando llegar hacia personas clave que se lo juegan todo, facilitándote información sensible y solo quien sea capaz de hacer todo ese trabajo pues va a ser capaz de llegar a todo ese material, ¿no? Quien está en una redacción y no es capaz de hacer todo eso, pues obviamente le pueden colar o que está esperando todo, ¿no? que le llegue todo hecho. Totalmente, sí. Pero es que nunca llega todo hecho. Cuando llega todo hecho, hay que sospechar. Y de hecho, cuando me intentaron tender la trampa, me lo querían dar todo hecho. Y digo, uy, esto no huele bien. En todo este tiempo, ¿qué dirías que es lo más divertido o surrealista que te has encontrado investigando la trama? Pues el caso del hermano de Sánchez. La verdad es que es un tema que a mí saco mucho pecho, ¿no? Porque es un caso que destapamos nosotros y verdaderamente, pues lo que te he contado antes, ¿no? Tener enfrente a pocos metros al hermano del presidente del gobierno, viendo cómo, en fin, cruzaba la frontera, viendo cómo no iba a trabajar a pesar de que tenía la obligación, pues es algo llamativo, ¿no? Ver cómo... Es que, vamos a ver, mira. Te voy a contar otro episodio para que veas lo surrealista que fue llevar a cabo esta investigación. Entre el caso del hermano de Sánchez y Begoña Gómez hay muchos paralelismos, ¿no? Begoña Gómez está siendo investigada, entre otras cuestiones, por haber fichado a una señora que cobra un sueldo público y esa señora, en vez de estar ayudándola a temas derivados de su condición de esposa del presidente del gobierno, estaba ayudándola a hacer negocios. En el caso del hermano de Sánchez también ocurrió esto. Es decir, él necesitaba un ayudante y lo que se hizo fue crearle una plaza en la Diputación de Badajoz y una persona que trabajaba como asesor de Sánchez en el Palacio de la Moncloa, en la unidad de mensaje, redactando los discursos del presidente del gobierno, se movió del Palacio de la Moncloa a la Diputación de Badajoz, de nuevo, como ocurrió con el hermano de Sánchez, sacando a concurso una plaza
a la que en teoría se podía presentar cualquiera, pero que estaba teledirigida Sí, ad hoc. para este asesor, ¿no? Como cuando se sacaron las bases para la Plaza del Hermano de Sánchez, que el mismo día que se publicaron, la Guardia Civil halló un correo electrónico que ponía en el asunto: la plaza es para el hermanísimo. ¿Quién es el hermanísimo? El hermanísimo de un señor que acababa de recuperar la Secretaría General del Partido Socialista y que 11 días después de que recuperara la plaza, casualmente gana ese alto cargo en la Diputación de Badajoz, ¿no? Entonces, el asesor de Moncloa pasa a ser asesor de la Diputación de Badajoz, ¿no? Y que en la práctica era el hermano, era el ayudante del hermano del presidente del gobierno. Esa era la teoría. ¿La práctica cuál era? La práctica era que era un señor que se dedicaba a hacer labores de vigilancia para el hermano de Sánchez. Y como ya habíamos empezado a destapar el caso, era un señor que 10 minutos antes de que el hermano de Sánchez llegara, mejor dicho, saliera de la oficina, los pocos días que iba a trabajar, era un señor que se ponía a recorrerse todos los aledaños de la oficina. ¿Para qué? Para ver si había algún periodista merodeando que pudiera estar grabando. Y entonces, claro, yo he tenido que vivir la situación tan surrealista de estar en una céntrica plaza de Badajoz, ubicado enfrente a ese despacho que le montaron a toda prisa, obviamente ataviado, disfrazado. Yo no me disfracé como Irene Montero y como Pablo Iglesias de mendigo, pero sí que cambiando un poco mis rasgos. Y yo he tenido que ver cómo salía del portal primero este ayudante con el teléfono, se dedicaba a dar vueltas por las calles aledañas. No, por aquí no hay nadie, por aquí no hay tal. Y justo detrás salía el hermano de Sánchez, también con el teléfono, viendo a ver por qué calles cogían para que no les pillaran que, teniendo que vivir en Portugal, porque ya era residente fiscal en Portugal, en realidad estaba viviendo en una casa, fíjate, que le había prestado un senador del PSOE, el líder del PSOE de Badajoz, que se llama Rafael Lemus, un piso de 300 metros cuadrados ubicado en Badajoz. Y claro, cuando yo le vi salir de la oficina, meterse en ese portal, le hice un seguimiento. El ayudante, que en teoría se tenía que encargar de vigilar, no me detectó, ¿no? Muy bien su trabajo no lo estaba haciendo. Entraba y salía del portal, lo hacía con gorras, porque claro, ya era público que se le estaba investigando. Muy gracioso, ¿no? Porque en ese piso además tenía un piano de cola que tocaba a altas horas de la madrugada, según me contaron los vecinos. Y fíjate lo llamativo de todo esto. Él en teoría tenía que estar viviendo en Portugal, pero estaba viviendo en Badajoz. Esto fue justo después de estar viviendo en el Palacio de la Moncloa. Y yo llamo al líder del PSOE de Badajoz: oiga, tengo conocimiento de que en su casa está viviendo el hermano del presidente del gobierno. Ya, yo no tengo que dar ninguna explicación de quién meto en mi casa. Es decir, que sí que está viviendo, ¿no? Sí. No. Que no le tengo que dar ninguna explicación. No, si no le llamo para preguntarle si está viviendo. Si es que yo ya sé que está viviendo. Si es que le escuchamos tocar el piano a las 3 de la madrugada. La pregunta es: ¿usted ha firmado con él algún contrato en régimen de alquiler? No lo habían firmado. ¿Por qué? Porque otra de las maneras que tiene Hacienda de verificar este tipo de fraudes en la residencia fiscal no es mediante los contratos de alquiler, pero sí mediante la titularidad de los suministros. Y si hubiera estado viviendo de alquiler y hubiera puesto la luz y el agua a su nombre, hubieran saltado las alarmas en la agencia tributaria. Y ver todo eso con mis propios ojos, ver cómo tenía que estar ataviado con gorras y escondiéndose por las calles de Badajoz. Pues hombre, obviamente es surrealista, y eso es lo más surrealista que yo he vivido en todos estos escándalos. Es que cuanto más me cuentas, me da la sensación de que se creen espabilados, pero son profundamente tontos. Porque hacen cosas también muy obvias, con una trazabilidad muy obvia también, y tampoco sin currárselo mucho. Lo que comentabas incluso del padre Sánchez. O sea, ¿cómo puedes hacer otra SL con un nombre parecido y que sea un tío cercano a ti que solo tiene como interés? O sea, es malo, es muy malo. Pero mira, ¿sabes por qué han estado actuando de esta manera? Por lo que hemos comentado antes. Sentimiento de impunidad. Por el sentimiento de impunidad. Sí. Es decir, el pensarse que... No, vamos a ver, no ya un juez o la Guardia Civil o la Policía Nacional, que por supuesto que ni en sus peores pesadillas podían imaginarse que iban a acabar en el banquillo de los acusados y procesados por delitos de corrupción, sino como un periodista se atreve. Que nuestra obligación es fiscalizar al poder, ¿no? Pero ellos dan por hecho que aunque esa sea nuestra obligación en la teoría, en la práctica no vamos a estar haciéndolo. ¿Cómo se van a atrever a investigarnos? ¿Cómo se van a atrever a publicarlo? Y sobre todo, si eso ocurriera, ¿cómo no van a surtir efecto nuestras presiones? Bueno, pues porque no han contado con que estamos y existimos los periodistas de investigación que no nos arrugamos ante las presiones y sobre todo, y esto hay que decirlo, el periodismo de investigación es una forma de periodismo que es cara. Hay que pagar a profesionales que no sobran
faltan porque requieren de una especialización, pues en fin, que es muy, muy complicada y muy, muy difícil. Cuesta mucho dinero hacer todos estos tipos de viajes y luego que a corto o medio plazo no es algo rentable, porque sí que es cierto que cuando publicamos una investigación pues tiene mucho impacto y tiene consecuencias judiciales, pero claro, ¿cuánto he tardado yo en descubrir todo lo del hermano de Sánchez? Muchos meses. Y eso para una empresa no es rentable. Y que haya periódicos que decidan apostar por este tipo de periodismo, pues en fin, Total. yo he tenido la suerte que en los 2 periódicos que he trabajado siempre se ha apostado por esto, ¿no? Pues es algo que en fin, que a mí me enorgullece y sin que eso ocurriera, No. los políticos corruptos vivirían mucho más tranquilos. ¿Qué aconsejarías a un periodista que te está viendo y dice, yo tengo miedo de hacer lo que a lo mejor haces tú, porque a lo mejor nadie me contrata o me echan de mi medio de comunicación o es un sector que está como muy virado hacia la izquierda? ¿Qué le aconsejas? A ver, si verdaderamente tiene miedo y esto le genera nerviosismo, que no se dedique a ello, ¿no? Porque esto es una profesión que efectivamente es muy... yo soy un apasionado de todo esto, Sí, pero ¿no? ves el panorama que hay en el Congreso. Pero sí, ¿sabes? efectivamente, dices, me van a señalar, Claro. van a tal... O si les trato Bueno, bien, me van a tratar mejor. Pues totalmente, pues vamos a ver, tiene que ser un periodista, yo el consejo que le daría es que si verdaderamente se quiere dedicar al periodismo de investigación, que intente rodearse de las pocas figuras que estamos llevando a cabo todo esto y que intente aprender. Bueno, mira, yo estudié Derecho y yo rápidamente, yo tuve la gran suerte que empecé a trabajar en primero de carrera, hice la carrera trabajando y pude aprender de los mejores. O sea, mis jefes eran periodistas de investigación a los que yo admiraba, ¿no? Y eso es un privilegio. Pues lo que le diría a ese periodista que quiera dedicarse a la investigación es eso, ¿no? Que intente pegarse a los mejores, aprender de ellos y si tiene miedo, ¿cómo se puede quitar el miedo? Bueno, pues primero tiene que ser algo vocacional, porque si no, esto es algo que no te dedicarías a ello. Hay que perder el miedo a las querellas. Bueno, eso evidentemente, ¿no? Eso porque vamos a ver, un periodista de investigación que no ejerzan los perjudicados acciones judiciales contra él, pues es que sus investigaciones no están haciendo mucho daño, ¿no? Y las El éxito se mide en el número de demandas. Totalmente. Obviamente, en el número de demandas ganadas, no perdidas, ¿no? Sí. Pero bueno, yo puedo presumir de que todas las demandas que me han puesto han quedado absolutamente en nada. De hecho, las resoluciones judiciales con respecto a lo de Pablo Iglesias, en mi despacho las tengo enmarcadas, porque para mí son un trofeo, ¿no? ¿Dirías que ha sido la más absurda? Sí, la más absurda y además con la que más he aprendido, ¿no? Porque ahí sí que es cierto que hubo una presión muy fuerte, ¿no? Porque Podemos en aquel momento ahora están reducidos a la nada, ¿no? Son cenizas. Pero en aquel momento estaban fuertes, tenían una gran guerrilla digital, por decirlo de alguna manera. Cierto, sí. Y bueno, y yo aprendí muchísimo. Y bueno, en realidad fue una represalia que me hicieron por todo el daño que le hicieron mis investigaciones en Hispanoamérica, ¿no? Acreditar que habían sido financiados pues por Nicolás Maduro en Venezuela, por Evo Morales en Bolivia. Pero por finalizar la pregunta que me has hecho antes, si alguien que nos está escuchando quiere dedicarse al periodismo de investigación, yo le animo a que lo haga, que se pegue a los mejores y que se quite el miedo. Y también que se lea este libro, que con todo lo que has contado, Alejandro, a mí me has dejado con ganas de leérmele de arriba abajo, porque es que es surrealista. O sea, yo creo que lo de los series va a quedar en una anécdota Totalmente. comparado con esto. Es que era para una serie. Bueno, efectivamente, para una serie y para muchos más libros, ¿no? La Sagrada Familia es como se titula pero lo mismo hay un segundo volumen, un tercer volumen, porque efectivamente yo estoy convencido de que Sánchez no se va a ir a corto o medio plazo. Estoy convencido, casi convencido de que va a agotar la legislatura, de que le tendremos como presidente hasta 2027 como mínimo, porque él ya lo ha dicho, ¿no? 2027 y lo que queda, ¿no? Porque él denota que quiere seguir. La única excepción a que se marche antes, a que convoque elecciones antes, es que vea que puede rentabilizar políticamente las condenas, las hipotéticas condenas a su hermano o a su mujer, porque van a ser condenados judicialmente, y que eso pueda usarlo como ventaja electoral. Si eso ocurre, por supuesto, convocará elecciones, y si no, pues le tendremos bastantes años más, ¿no? Porque que es a mí, como periodista de investigación, una de las cosas que más me preocupa, ¿no? Porque al final nosotros estamos habituados a tratar con la corrupción y siempre habrá corrupción. Lo cuenta muy bien el escritor Fernando Sánchez Dragó en su libro La canción de Roldán, ¿no? Que es una radiografía a la España corrupta de la mano del que fue director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, durante el felipismo, que robó 1.700 millones de euros de pesetas, 1.700 millones de pesetas, traducido en el año 94, más de 10 millones de euros, ¿no? Corrupción va a haber siempre.
No. Y desgraciadamente es inherente a las ideologías políticas, ¿no? Pero los periodistas de investigación tenemos que estar ahí, vamos a seguir ahí y ya te adelanto que va a seguir saliendo mucha corrupción del entorno tanto político como familiar de Pedro Sánchez. ¿Alguna pista por dejar a la gente ahí expectante? Bueno, pues sin dar demasiados datos, yo lo que te puedo decir es que en breve, antes de las Navidades seguramente, aunque a mí no me gusta hacer este tipo de predicciones porque, oye, pueden pasar muchas cosas, pero que en breve, voy a no dar una fecha, va a aparecer un importantísimo político del Partido Socialista que la gente puede tener en su imaginario como que es una persona que hace años fue muy próxima a José Luis Rodríguez Zapatero, que lo conocen todos los que nos están viendo, que ha podido durante muchos años gozar de un cierto sentimiento de impunidad. Va a aparecer en toda esta trama de Koldo Ábalos vinculado a los contratos que está investigando el Tribunal Supremo. Obviamente va a aparecer porque ha cobrado dinero de una de estas empresas. Brutal. Muchísimas gracias, Alejandro. Ya sabéis, os dejaré el libro ahí en la descripción y a seguir dando guerra, que hace falta mucho más periodistas como tú. Gracias a ti, un placer, Víctor.